Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos sean ustedes a un programa más de Vida y Salud en Comunidad. Gracias a la Fundación Dr. Ramón Tallá y a Somos Community Care. En el día de hoy recibimos la presencia del doctor Robert Paulino Ramírez, quien es médico, virólogo, microbiólogo, investigador, con el que vamos a conversar en breve sobre las enfermedades transmitidas por el agua, sobre todo haciendo énfasis en ese tema. Volvemos en breve. Estamos de regreso con el doctor Robert Paulino Ramírez, ya un conceptubinario visitante de Vida y Salud en Comunidad. Bienvenido, Robert. Así es, muchísimas gracias y qué bueno estar aquí de nuevo, sí, ya somos parte de la casa. Orientando junto a la licenciada Angie Esteve, que por razones de fuerza mayor no está aquí con nosotros, a quien le damos el saludo correspondiente. Y nada, Robert, tú sabes que este programa tiene 3 partes. La primera habla un poquito de Robert Paulino, pero ya como tú vienes con cierta frecuencia, ya la gente conoce algo de la persona. Sí, así es. Pero si tuviéramos que resumir, para hacerlo diferente, 24 horas de Robert Paulino de lunes a viernes, ¿qué diríamos? Que muchas horas de eso tienen que ver con trabajos asociados a investigación y también a la prestación de servicios. O sea, Pero ¿cómo tú distribuyes el tiempo? ¿Tú te levantas, te cepillas, bebes café? 5 de la mañana. 5. Sí, normalmente a las 5 de la mañana ya estoy despierto. 5:30 ya estoy llegando al gimnasio. 7 y algo ya estoy haciendo el desayuno. Camino a mi perrita, que eso es parte de la rutina. Okay. Y luego para la clínica, si es un lunes o un miércoles, normalmente. En la tarde temprano, si tengo compromisos docentes, pues voy a la universidad a dar clases. Y en la tarde todas las partes de actividades que tienen que ver con reuniones, coordinar cuestiones logísticas o programáticas de algún proyecto que esté realizando en el momento. O si no tengo reuniones, bueno, pues entonces dedicarme parte del tiempo a la redacción de artículos, porque tengo muchas cosas. ¿Y a qué hora te cuentas? Normalmente entre 9:30 y 10 de la noche. Okay. ¿Ves televisión, ves cable, Muy poco. oye música? Lo hago más los fines de semana, la verdad. Los días de semana prefiero sentarme a leer. O sea, 5 de la mañana a 10 de la noche. Exactamente. Ese es más o menos. ¿Y los fines de semana? No, los fines de semana sí. Los domingos son religiosos para descansar. Perfecto. Trato de estar en la casa, ver un poco de televisión o leer, porque a veces tengo libros que no necesariamente son de la carrera ni nada de eso, que quiero leer y que lo tengo ahí pendiente, está al lado de la mesita esperando que yo, que yo le dedique tiempo. Okay. Pues normalmente los fines de semana son los que hago. Muy bien. Sí. Tratar de equilibrar, es muy importante. Contigo hay muchas facetas que abordar, porque tenemos al médico clínico, tenemos también al profesor, tenemos al investigador y tenemos a la persona que investiga y que publica. Yo creo que aquí tú tienes que estar en el top 2, top 3 de la gente que más investiga y más publica en la República Dominicana, sin duda. Dentro del área tuya de especialización está la microbiología y yo sé que lo hemos conversado antes, pero para la identificación de la población, cuando hablamos de microbios, Sí. ¿de quiénes hablamos? Porque casi siempre la población lo que más oye es bacterias,
el COVID se encargó de que aprendiéramos algo de virus, Bastante. pero la gente no sabe que hay otros microorganismos por ahí Claro. que son microbios también y causan enfermedades y impactan en la salud y en la de la población. Bueno, por definición, un microbio o un microorganismo es todo aquel organismo, como dice su nombre, que no se puede observar de manera directa. O sea, que no lo podemos ver si no es utilizando algo que lo magnifique. Quiere decir que para poder ver los microbios tenemos que utilizar un microscopio o un instrumento que nos ayude a poder verlos. Entonces, dentro de ellos, como usted decía, hay algunos que son unicelulares, que tienen una sola célula, pero hay otros que tienen varias células, que son un poco más complejos. Por ejemplo, algunos parásitos son multicelulares y pueden ser bastante complejos desde el punto de vista de su estructura, pero siguen siendo organismos muy pequeños, que no se pueden ver directamente. Y que a veces, obviamente, cuando nosotros estamos tratando de hacer que la gente entienda la importancia de cuidarse, de tomar un medicamento que uno le prescribe, a veces es un poco difícil. La mayoría de los estudios han revelado que la gente a veces no cree mucho respecto a los antibióticos, a los antiparasitarios, porque realmente es un organismo no tangible. Es algo como que, mira, ahora tengo esto, ¿y de dónde viene eso? O sea, como no es algo visual, no tiene un componente tan visual, pues muchas veces entra en lo dogmático casi. Es como, poco convincente. Exactamente. A menos que los síntomas sean muy severos, tú ves. Exactamente. Y que uno no pueda pensar Claro. que esa cosita tan pequeña se multiplica tantas veces en el organismo que me afecta de esa manera. Claro, los virus son el mejor ejemplo de eso. Y obviamente alrededor se tejen tantas ideas que no necesariamente están fundadas por la ciencia, pero porque realmente estamos frente a un organismo que no es visualmente tangible, ni verificable a la persona que no necesariamente tenga una formación en ciencias, ni que entienda muy bien de qué va eso de los microorganismos. Si nosotros pudiéramos resumir para la población que nos ve, los 2 o 3 grandes avances que hemos tenido en la ciencia con relación desde que Pasteur y Fleming, uno con el asunto de la identificación de las bacterias y el otro con la identificación de la penicilina. ¿Qué tú pudieras decirnos que han sido los 2 o 3 grandes avances que hemos tenido en la humanidad en el área de la microbiología? Desde el punto de vista más global, la salud pública. Desde el punto de vista de la salud pública, los antibióticos fueron el primer gran hallazgo. El segundo fueron las vacunas. Y el tercero, las medidas de control. O sea, saber que desde el punto de vista de salud pública podemos tener 3 elementos, 3 componentes que podemos utilizar para contener cualquier tipo de microorganismos. Yo creo que son los 3 elementos son fundamentales. De hecho, a pesar de que lo mencioné en ese orden, empezaría al revés. Por las medidas de prevención, los antivirales o antimicrobianos, para ponerlos todos, y las vacunas, que son el último paso, pero que es el fundamental para nosotros poder controlar cualquier tipo de enfermedad. Sí. Se me ocurre que uniendo esa parte de esos microbios que pueden producir enfermedad que nosotros no vemos al ojo y que necesitamos esa asistencia, y el asunto de cómo poder prevenir enfermedades con medidas como, por ejemplo, lavarse las manos. Sí. Y como este es un programa sustentado en la promoción de la salud y la prevención, 2 preguntas en una. ¿Cómo es que hay que lavarse las manos? ¿Cómo? O sea, porque la gente va, se echa agua y jabón, eso tarda 2 o 3 segundos, y se va. O sea, ¿cuál debería ser el mecanismo de lavado de las manos correcto? Sí. Lavado y secado de las manos. Sí. ¿Y por qué? Bueno, ¿Cómo impacta el que una persona se lave o no las manos en la salud pública? Sí, desde el punto de vista del por qué, empezando por entender a qué queremos nosotros controlar. Los microorganismos siempre van a estar presentes en nuestras manos, en nuestra piel, en nuestro cuerpo, en todas partes. De hecho, es muy fácil saber que tenemos bacterias
que si no nos bañamos durante 2 días consecutivos vamos a oler mal. Y ese olor es debido a bacterias que viven con nosotros. Sí. Quiere decir que siempre van a estar ahí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Que eliminamos el exceso. Y el barrido, porque el agua y el lavado de manos funciona como arrastre, funciona como un mecanismo de reducción de la cantidad de bacterias que puedan estar presentes en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nosotros tocamos superficie, tocamos cosas, vivimos recogiendo de nuestro entorno otras bacterias que pueden ser patogénicas, o sea, que pueden ser malas para nosotros. Bacterias y otros microbios, ¿no? Exactamente, claro, exacto, y muchísimos más. Los virus, por ejemplo, que se pueden quedar en la superficie contaminada. Y obviamente el entender eso, pues nos hace entender por qué es tan necesario. Ahora, ¿cómo es el correcto lavado de las manos? Debe de tomar entre 1.5 y 2 minutos mínimo para poderse realizar un buen lavado de manos. Quiere decir inclusive mucho cuando estamos enseñando a los niños a lavarse las manos, que canten una canción, que les ayude a tararear. No tiene que ser ninguna, es solamente que tarareen una canción que les permita que durante el lavado de manos pueda durar un tiempo que exceda por lo menos los 2 minutos. Y eso significa que nosotros estaríamos lavando dentro de los dedos, nuestra palma y la parte dorsal, que es la parte externa. Y obviamente después de que eso termine, ¿cómo nos secamos las manos? Curiosamente, nosotros utilizamos cualquier toalla o cualquier cosa que aparezca y lo que hacemos muchas veces es que nos volvemos a contaminar la mano. Sí. Porque si la toalla está contaminada, si la toalla no está limpia, pues lo que estamos haciendo otra vez es poniéndonos la mano sucia. Un reciclaje. Exactamente. O sea que probablemente muchas veces lo mejor y lo más recomendable sería papel, inclusive, si lo tenemos disponible en la casa o si tenemos una toalla limpia que sea para las manos, pues obviamente empezar desde el centro hacia afuera para nosotros poder hacer un buen secado de las manos. Eso en sentido general lo que se recomienda de manera muy genérica de cómo se debe de realizar. Ya obviamente hay otros tipos de lavado de manos que son más específicos, más técnicos. Por ejemplo, cuando se va a entrar a un quirófano, cuando vamos a hacer un procedimiento que no necesariamente se lleva una cura en específico. Exactamente. O si vamos a hacer la aplicación de un medicamento necesario que necesitamos higienizarnos primero las manos y vamos a hacer una evaluación médica cuando vamos a tocar a una persona en la piel, pues obviamente eso va a meritar otros tipos. Pero en el día a día, ese es el mínimo requerido de lo que nosotros debemos durar para hacer un buen lavado de manos. Excelente. Y obviamente el impacto es que tiene que haber estadísticas, ¿no? Sí. Que demuestran que el que no se lava las manos tiene más probabilidades de enfermarse que el que se las lava, ¿no? Sí, de hecho, el lavado de manos es tan interesante porque a pesar de que ya nosotros lo vemos como algo tan rutinario, tiene unos fundamentos tan importantes en la salud pública de cada uno de muchas sociedades. Empezó justamente con médicos que realizaban, por ejemplo, partos y otros que se lavaban las manos. Por ejemplo, se comparaba que las matronas en las comunidades utilizaban agua caliente para asistir a las mujeres cuando iban a dar a luz. Pero los que practicaban la medicina, estamos hablando del siglo XVII, no se lavaban las manos, lo que utilizaban era una toalla y se secaban la mano y continuaban. ¿Y qué se detectó? ¿Y qué se determinó? Que el índice de infecciones postparto era más alta en ese grupo de personas que en las personas que, y tú dirás, bueno, pero ¿cómo puede ser eso posible? Si una matrona es una mujer que no tiene ni siquiera una formación formal en una universidad, es algo que lo conoció y lo aprendió por heredad, por tradición, y de repente ellas tienen menos casos de infecciones postparto. ¿Y qué fue lo que se determinó? Que eso, el simple hecho de lavarse las manos antes y después de asistir a una persona que iba a dar a luz, cambiaba la incidencia de aparición de fiebres postparto, inclusive las infecciones que ocurrían en los niños. Y estamos hablando de una información que es muy antigua, vieja. Sabemos que eso es de 1700. Sí. Y hoy día lo hacemos de manera tan rutinaria y a veces se nos olvida. Inclusive, muchos estudios han analizado cómo
muchas personas que acuden a los baños públicos entran y no se lavan las manos. Se ha calculado cuántas personas no se lavan las manos. Eso es terrible, sobre todo cuando el que lo hace, ¿verdad? Y lo hace correctamente, sale y ve como alguien, un vecino, al lado del urinal. Y sale directo y entonces, oh Dios mío. Robert, vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar en breve para retomar el asunto del lavado de las manos y el asunto del alcohol gel. Muy bien. Que tengo una pregunta para que continuemos ahí. Volvemos en breve. Muy bien. De regreso con el doctor Robert Paulino Ramírez. Y nos quedamos hablando de la importancia que tenía y desde cuándo se ha demostrado la evidencia clínica de que lavarse las manos reduce las posibilidades de enfermedades. El COVID, sin duda, fue un catalizador del uso del alcohol gel como sustituto del lavado de las manos. Y yo quiero que tú le digas a la población que es importante, pero que no necesariamente el alcohol gel resuelve todos los problemas. Si no tenemos con qué lavarnos las manos, es una gran opción. Sí. Pero la importancia que tiene de que algunos microbios, como el Clostridium difficile, las esporas, ¿verdad?, son resistentes. Y que hay que lavarse las manos con agua y jabón de vez en cuando. Sí. Miren, eso ha sido una discusión muy interesante porque no fue solamente por COVID, es que aparece mucho, por ejemplo, en enfermedades respiratorias en niños, se ha asociado clásicamente con que, por ejemplo, los cuidadores en los escolares, en los más pequeñitos, en vez de lavarse las manos utilizaban alcohol gel. ¿Y qué se determinó? Que las sustancias en las que se tiene que distribuir el alcohol, porque es simple y llanamente alcohol distribuido en un material que le permita que se fije en las manos, lo que provoca es, primero, inmediatamente, sí, tiene un efecto, obviamente, porque el alcohol reduce la cantidad de poblaciones bacterianas y algunos virus también, porque le rompe su estructura proteica, pero al mismo tiempo fija. Y lo que hace es que permite que si tú tienes unas bacterias en tus manos o tú las tocas por alguna superficie, se quede fijado en tu mano. Y al pasar, después de colocarse ese alcohol gel, durante un periodo de tiempo de más de 6 horas, lo que tú estás haciendo es llevándote otras bacterias hacia ti y hacia otros. Por esa razón es que el alcohol gel se debe de contemplar como algo que se puede utilizar en un momento determinado, siempre acompañado con, a posteriori, un buen lavado de manos. Inclusive, mucha gente se puede dar cuenta porque cuando tú duras un tiempo ya con el alcohol, las manos te cambian la textura y tú te das cuenta que hay algo que es pegajoso en la mano. Eso pegajoso es sustancias que se derivan de la superficie de la pared bacteriana que se quedan adheridas junto con el gel. Entonces, eso de nuevo, como usted decía, es importante cuando tú no tienes otro recurso. E inclusive, en entornos clínicos lo utilizamos para entrar a hacer una evaluación, para movernos de un lugar a otro, inclusive cuando vamos a visitar a un paciente en una sala y vamos a pasar a otra sala, eso también es importante porque nos ayuda primero a poder ser más ágiles en lo que estamos haciendo y controlar en cierto punto que no pase una bacteria hacia otro espacio, pero tenemos que tener en cuenta que a largo plazo tenemos que hacer el lavado de manos, o sea que no es sustituto. Y eso es importante es un porque complemento. Mucha gente durante la COVID-19 sustituyó el lavado de manos por el uso de alcohol gel y le colocaba alcohol gel a todo. Inclusive muchas superficies como los celulares,
las computadoras se empezaron a dañar porque le agregaban el alcohol gel en la superficie. Y eso lo que hacía era que fijaba todo lo que se encontraba en la superficie de todo lo que tocaban. Se lo colocaban a los envases, a todo. Inclusive, hubo una discusión a nivel científico del uso de las alfombras clorinadas cuando se iba a entrar a un lugar y cuando se iba a salir, y que si era necesario o no. Y a pesar de que al principio pensábamos que tal vez podría haber sido un elemento importante, tal vez, para reducir, muy pronto nos dimos cuenta que la transmisión de la COVID-19 ocurría de persona a persona. Y que la única herramienta que había demostrado que podía ayudarnos a reducir la cantidad exactamente, eran justamente las barreras físicas, las mascarillas, curiosamente. Que dio tanto trabajo que la gente, ¿verdad?, entendiera, hasta que finalmente nos dimos cuenta que sí. Y la mascarilla bien colocada también. Sí, sobre todo, sobre todo. Inclusive es interesantísimo porque no creamos impronta sociológica con la mascarilla. Todos sabemos, y probablemente quienes nos están viendo han visto imágenes de Asia, que van a China, o gente que va a Japón, que normalmente la gente usa mascarilla. Totalmente. Si tiene alguna manifestación respiratoria, se cuida para cuidar a los demás. Nosotros no hemos hecho eso. Sin embargo, me he dado cuenta también, tanto local como a nivel internacional, de personas que han adquirido esa cultura asiática, como tú mencionas, de que se sienten medio agripados, independientemente de tener o no un diagnóstico, se colocan la mascarilla como una forma de protección hacia la comunidad, a los demás. Claro. Estuve recién en un congreso en los Estados Unidos y una de las participantes en una mesa donde yo estaba pidió excusa y dijo que estaba usando la mascarilla porque se sentía que tenía un proceso gripal. Estaba incubando, probablemente. Yo quiero aprovechar tu presencia, Robert, para que nosotros hablemos del líquido más preciado, que es el agua, ¿verdad? El agua, que debemos decirle a la población, es tan importante que sin agua no hay vida, igual que el oxígeno. Pero además que en el varón el 60% del peso corporal es agua. Y en la mujer el 50% por la distribución de grasa, que hace que tenga menos grasa, menos agua. Entonces, yo quiero aprovechar la presencia tuya para combinar los problemas que se relacionan con la salud pública, sobre todo el área de las infecciones y el consumo del agua. O sea, nosotros, por supuesto, obviamente, disponemos hoy en día de agua potable, agua en botellita, agua en galones, y eso facilita muchísimo el tener que clorinar el agua o tener que hervir el agua, que eran mecanismos que nosotros teníamos que utilizar hace 20, 30 años, ¿no? Claro que sí. Vamos a hablar de qué cosas nosotros podemos prevenir y evitar tomando agua potable y qué enfermedades con más frecuencia se asocian al uso de un agua inapropiada. Mira, el primer capítulo de la mayoría de los libros de salud pública es enfermedades transmitidas por el agua. Es un componente muy importante. Por eso que usted mencionaba, por lo vital que es el agua en nuestro día a día. Y nuestra relación, si se quiere decir, tan ubícuita con el agua, porque la tenemos todo el tiempo y la necesitamos todo el tiempo. Por consiguiente, nuestra relación con el agua debe de ser consciente, porque tenemos que saber qué es lo que estamos ingiriendo. E inclusive, cómo la utilizamos. En momentos tan simples como bañarnos, en muchas ocasiones nosotros no nos ponemos a pensar que nos puede caer agua en la boca mientras nos estamos bañando. Quiere decir que inclusive hasta el agua con la que utilizamos para bañarnos tiene que ser un agua potable, tiene que ser un agua limpia y que sea segura. Entonces, normalmente las enfermedades transmitidas por el agua se separan en 4 grandes grupos.
Las primeras que son causadas por bacterias, hablando de microbiología como empezamos hoy, Sí. aquellas que son causadas por parásitos y protozoos, aquellas que son causadas por virus y aquellas que son causadas por intoxicación por metales. Dígase, sustancias que puedan caerle al agua, una tubería de petróleo que pueda contaminar tal vez el agua potable de una comunidad, o las tuberías de metal en el pasado. Probablemente ya eso no lo vemos, es muy poco frecuente, a menos de que vayamos a la zona colonial. Pero la mayoría de las tuberías, hasta los 80, en nuestra ciudad eran de cobre. Y ese cobre, cuando se iba envejeciendo, el agua que corría por dentro iba contaminándose. Y obviamente esos solutos se concentraban en el agua que la gente utilizaba y lo que estaban provocando era contaminación. Otras comunidades que viven, por ejemplo, en lugares donde hay depósitos de desechos tóxicos que vienen de las fábricas, por ejemplo, comunidades como Jaina, son comunidades muy industrializadas, que se asocian mucho a sustancias de desecho que ya corran por el río o que estén asociadas con, por ejemplo, metales, por las infraestructuras que se arreglan ahí, por inclusive el plomo que se puede utilizar para arreglar algunos de los equipos de navieras, y obviamente esos también son elementos que pueden causar contaminación del agua. Entonces son 4 grandes grupos. Por consiguiente, la prevención de casi todos ellos va a depender, obviamente, de qué pase. En sentido general, lo que hacen la mayoría de los países es mantener un centro de distribución del agua hacia una gran ciudad que tiene puntos de contacto con puntos de clorinación que se encuentran en diferentes puntos de la geografía de la ciudad. Normalmente nosotros no lo vemos porque no nos percatamos de ese trabajo que se hace todos los días. Pero todos los días las unidades de vigilancia epidemiológica de las redes y a nivel provincial tienen que hacer colectas de agua de esos puntos y también tienen que agregar cloro a esos puntos de agua. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mayoría de nuestras ciudades en Latinoamérica, y Santo Domingo no es una excepción, crecieron sin una planificación. Y crecieron con que las tuberías que llevan el agua se pueden contaminar con mucha facilidad con otras tuberías que llevan otros desechos. Y por esa razón, tú tienes que en el punto de distribución general, tú puedes ir y el agua te la puedes tomar directamente de ahí porque está completamente purificada, pero 5 kilómetros después del centro de distribución se contamina. Y por esa razón, lo que hace, por ejemplo, la CAS en la ciudad de Santo Domingo es tener lugares distribuidos en toda la geografía que sirvan como puntos, primero, de vigilancia para poder tomar muestras y segundo, para clorinarlas. Esas muestras normalmente se llevan al Laboratorio Nacional Dr. de Fillón y se analizan 3 veces a la semana. Okay. O sea, es un monitoreo importante porque si hay un escape, si hay una contaminación de una tubería con las sustancias de desechos fecales, muy probablemente si hay cólera, toda esa comunidad completa se va a infectar con cólera, porque el agua que llega a la llave es el agua que va corriendo directamente por ahí. Entonces, muchas veces nosotros no nos percatamos de esos pequeños detalles porque lo vemos como algo rutinario. Sí. Y ustedes dirán, ¿y por qué el agua entonces, si se clorina tanto, si se mantiene con ese cuidado, no se puede beber de la llave? Bueno, porque se le agrega tanto soluto, se le agrega tanto para que llegue limpia a los puntos de servicio en cada una de las casas, que la cantidad de solutos que tiene le hace daño a nuestros riñones. Y por esa razón, esa agua que nos llega a la llave no nos la podemos tomar. Pudiésemos, obviamente, hacerlo si ese tipo de contaminación cruzada que se da en el trayecto no se da, pero desafortunadamente no es así. Okay. Tendríamos que reconstruir mucha de la infraestructura existente y por eso la recomendación de muchas ciudades es
a que se empiecen a planificar los espacios de crecimiento de las ciudades y de los pueblos para que ese tipo de cosas no tengan que, porque eso cuesta mucho. O sea, llevar el agua hacia, por ejemplo, las afueras de Santo Domingo se encuentra en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Es muy fácil verlo, hay unos tanques grandotes. Sí, sí. Si ustedes van ahí, el agua que tienen esos tanques, usted se la puede tomar directamente, porque está completamente tratada. Pero esa agua sale de ahí. Y para llegar aquí, por ejemplo, a donde está el canal, van a pasar muchas posibilidades de contaminación cruzada. Y por esa razón se tiene que sobrecargar. Y eso, de nuevo, cuesta. ¿Qué podemos hacer nosotros con eso? Bueno, en el pasado usted decía que, y eso me pasó a mí, yo tengo ese recuerdo de mi infancia, mi mamá tenía que hervir el agua para nosotros poderla utilizar, porque ese tipo de mecanismo no existía. Además, había muchísimas enfermedades causadas por bacterias, por contaminación del agua, que era por eso justamente. Ahora ya no lo vemos tanto. Sin embargo, no nos permite que sea potable para nosotros poderla ingerir. Sí la podemos utilizar para bañarnos, sí la podemos utilizar para limpiar la casa, siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta cómo la manejamos en el día a día. Normalmente nosotros utilizamos agua para lo que nos vamos a comer. Lavamos la carne, lavamos las ensaladas, lavamos el arroz, inclusive hay gente que lava el arroz todavía, y todo eso se contamina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente no se percata mucho. El pollo tiene bacterias que vienen con él, que normalmente se quedan frisadas en el proceso de manipulación para llegar a los supermercados, como el Campylobacter jejuni, que es una bacteria que se queda en la superficie adherida. Cuando le echamos agua y la ponemos en el fregadero, esa bacteria no se va por el fregadero, se queda en el fregadero. Y cuando entramos en la ensalada para lavarla ahí mismo, se contamina. Lo que hace es que se contamina. Entonces puede ser que la ensalada no estuviese tan contaminada, pero la pusiste en el mismo lugar de las bacterias que trajo. Por eso hay una tendencia de recordarle a la gente qué se lava y qué no se lava cuando vamos a comer alguna cosa. El pollo no se debe de lavar, si no lo vamos a lavar con agua caliente, por ejemplo. Que es más recomendable que lo pongamos de una vez a cocer o a prepararlo o a sazonarlo. De hecho, por eso muchas veces cuando compramos carne presazonada, si no se cocina rápido, se daña porque trae bacterias que están en la superficie. Obviamente, si no la manipulamos rápido, pues probablemente se van a contaminar. Muy bien, muy interesante. Vamos a... esta segunda parte se fue a millón. Sí. Vamos a hacer otro receso y volvemos al espacio final. Volvemos en breve. Conversando con el doctor Robert Paulino y retomando el tema del agua y de las enfermedades transmitidas por el agua. Y entonces la pregunta obligada es, esa agua que se puede beber, que se puede consumir, pero que tiene problemas por la cantidad de solutos y que afecta de una manera u otra el asunto de los riñones, el impacto que tienen los filtros de agua para eso, para poder hacer ese filtrado de esa agua para que podamos tomarla sin inconveniente. ¿Cómo funciona la eso? mayoría de los filtros lo que utilizan es una técnica que se conoce como ósmosis. La ósmosis inversa lo que hace es que mantiene los solutos que pueda tener el agua, se adhieren hacia componentes que vienen preestablecidos dentro del filtro. Por ejemplo, utiliza carbón. El carbón, dentro del filtro, lo que hace es que adhiere esas moléculas que se puedan encontrar pesadas dentro del agua y lo que hace es que la adhiere. Por esa razón, muchas veces el agua filtrada cambia un poquito de textura. El sabor cambia un poco. Se siente como más insípida, si se quiere. Pero es porque obviamente le quita todos esos solutos y el agua no sabe a nada.
Lo que pasa es que no hemos acostumbrado tanto muchas veces a verla maltratada que no nos enteramos, pero sí, no debe de No, y saber ahora hay una absolutamente variante de nada. agua saborizada. Ah, sí, también, claro. Que tenemos que tener en cuenta que eso es azúcar también, ¿eh? Para la gente que pueda tener diabetes, no debe de utilizar eso siempre, lo puede utilizar un día. Inclusive, también se utilizan muchísimas versiones de otras aguas que la gente ingiere que son alcalinas. La alcalinización del agua es muy buena cuando tú la tomas una vez, pero tomarla varias veces al día lo que hace es que provoca una deshidratación y forza el riñón a trabajar más. Y muchas personas les salen los niveles, por ejemplo, de creatinina elevada porque utilizan agua como esa de manera rutinaria, que es muchísimo más cara, obviamente. Sí. Un consejo muy importante. Háblame un poquito de las piscinas. Las piscinas tienen agua. Sí, así es. La piscina como fuente de contaminación. Sí. Eh, muy frecuente. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mensaje se le puede dar a la población para el que va a entrar a una piscina que obviamente es un ejercicio muy completo? Sí. Lo primero es que habría que ver quién lo maneja. Lo primero es que hay que cerciorarnos quién maneja la piscina, cuál es el tipo de mantenimiento que le da, si realmente se dan los mantenimientos adecuados. Hay muchos parásitos que son capaces, y eso es importante que mucha gente lo sepa, que son capaces de sobrevivir al agua clorinada. Por ejemplo, los quistes de ameba pueden sobrevivir al agua clorinada. Cuando no está muy concentrada, que pasa mucho en las piscinas, por ejemplo, pues obviamente eso puede pasar. Y muchos niños se meten a la piscina, defecan, por ejemplo, o no se limpian bien, o los padres no lo limpian bien, se meten en la piscina de inmediato. Por eso, a pesar de que nosotros a veces entendemos que como ¿y por qué hay que hacer esto? Hay que hacerlo por eso. Darse una ducha antes de entrar a la piscina reduce, como le mencionaba al principio, si lo que estamos tratando de manera mecánica es eliminar la mayor cantidad posible de microorganismos de nuestro cuerpo, pues darnos una ducha antes de entrarnos a la piscina, primero, reduce la posibilidad de que si nosotros tenemos algún tipo de parásito llegue a la piscina o que llegue en menor cantidad. Y segundo, que la piscina no tenga que estar manteniéndose o dándole mantenimiento con tanta frecuencia. A mayor cantidad de usuarios tiene una piscina, el cambio del mantenimiento debe de variar. Sí. O sea, no se debe de estandarizar un mantenimiento de una piscina simplemente porque, bueno, los martes lo hacemos. A ver, pero es que si el domingo, previo al martes, tú tuviste cientos de personas que estuvieron entrando y saliendo de esa piscina, tú no puedes esperar al martes, porque tú tuviste un volumen mayor de personas que pudieron contaminar más rápido la piscina. Y obviamente eso se da muy frecuentemente en los periodos de primavera y de verano, en el que inclusive hay muchos microorganismos como enfermedades virales que aprovechan que mucha gente va a la piscina y se distribuyen. Por ejemplo, la conjuntivitis viral es muy frecuente que se asocie con personas que se bañan, por ejemplo, en una misma piscina. ¿Por qué? Porque el agua no está bien clorinada, porque hay tanta gente nadando al mismo tiempo, e inclusive las infecciones por Pseudomonas aeruginosa, las infecciones del oído, las otitis causadas o la inflamación del oído, que es como se llama, para que la gente lo entienda, causada por ese tipo de bacterias, se asocia normalmente a agua que no está bien tratada. Yo quiero tratarte este punto, que no es necesariamente una piscina natural, pero que el dominicano, ¿verdad?, aprovecha cuando hay aguacero y cuando esa agua se acumula y hace como si fuera una piscina natural y se baña ahí. Explícamele, sobre todo son unos jóvenes, ¿verdad?, que se divierten tirándose en esa piscina natural creada ¿no? por el agua acumulada. ¿Cuál es el grave peligro? ¿Y cuáles son esas enfermedades que se pueden producir yo creo que, por ese tipo de piscina natural? Yo tenía la reminiscencia de que cuando éramos chiquitos,
era muy bonito salir a caminar cuando estaba lloviendo y bañarnos en el agua. Pero ya llegar a bañarse en un lugar donde se acumula el agua es otra cosa. Y eso es lo agua lluvia es una cosa y que agua estancada por la lluvia es otra. Exactamente. Ahí es donde está la diferencia. Explícamele a los jóvenes. Bañarse con el agua lluvia no va a generar, a menos que usted ande descalzo, obviamente caminando por la calle no va a generar ningún problema. Ahora, si tú ves un agua acumulada, esa agua acumulada viene de diferentes lugares. Arrastra, de nuevo, el agua va arrastrando lo que va encontrando en el camino. Y eso que está acumulado en un espacio va a tener desde bacterias hasta cualquier otra cosa que pueda aparecer en el camino, incluyendo virus, incluyendo parásitos. Y eso es una idea incorrecta. De hecho, no deberíamos de estar haciéndolo. Y yo muchas veces he visto las imágenes y digo, pero ¿por qué razón usted tiene que salir y meterse en esa cantidad de agua que usted no sabe de dónde viene? Que probablemente ha arrastrado las heces fecales de los perros en la calle, probablemente las heces de otras casas, de las mismas cañerías o inclusive de las cañadas que quedan en los alrededores que se llenan. Cuando se llenan, se arrastran por la calle y usted lo que está haciendo es bañándose con todo eso. Entonces, independientemente de lo que puedan ingerir, sí, ¿verdad? Porque a veces se zambullen. Sí, claro. Está también el asunto de la contaminación claro, de la piel y las mucosas. Por supuesto. Explícanos el asunto de la leptospirosis. Sí, inclusive, y qué bueno que usted lo menciona, porque nuestro país el año pasado, durante este año, ya estamos como si cerramos el año, pero durante el 2024 tuvo una alta incidencia de casos de leptospirosis. La leptospirosis es causada por una bacteria. Esa bacteria se asocia con ratones, pero los ratones también orinan en el agua. Y esa agua probablemente si usted sale a bañarse cerca de la cañada o en el agua que está contaminada, probablemente usted también se va a contaminar. ¿Qué pasa con la Leptospira interrogans, que es la que causa la leptospirosis? Que es una bacteria que puede penetrar por las mucosas. No necesariamente usted tiene que beber nada. Puede caerle en el ojo, puede caerle cerca de la boca, puede caerle cerca de la nariz y usted contaminarse con ella. O en cualquier abrasión de la piel, ¿no? Inclusive, una historia muy clásica que se da con la leptospirosis es esas personas que viven cerca de cañadas que cuando llueve los ratones entran a la casa porque están buscando dónde resguardarse. Y lo que hace el ratón es que camina por encima de la gente en la cama y cuando camina le araña en la piel y eso permite que la bacteria entre por la piel también. O sea que hay múltiples formas de que pueda ocurrir infecciones por la leptospirosis o inclusive gente que tienen problemas de circulación, que tienen rasguños en los pies, también puede pasar. Hay muchas razones por las cuales una persona se pudiese contaminar, pero siempre se asocia con situaciones asociadas a la lluvia. De hecho, siempre debemos de estar pendientes que después de que ocurren grandes lluvias, podemos tener una incidencia mayor de enfermedades causadas por bacterias como la leptospirosis. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito del cuadro clínico. O sea, esas infecciones producidas por el agua, ¿qué rango de manifestaciones clínicas nosotros pudiéramos tener? Que me imagino que irán, sobre todo desde el punto de vista gastrointestinal, sí. Me imagino vómito, diarrea, pero también en el caso de la misma leptospirosis, el asunto hepatorenal. Sí. O sea, háblanos un poquito de cómo sospechar y cómo hacer el diagnóstico de que ese paciente tiene una infección transmitida por agua. Normalmente, de manera genérica, las enfermedades transmitidas por el agua, por lo general debutan con manifestaciones gastrointestinales. Van a debutar con diarrea, que pueda ir acompañada o no con náuseas y vómitos, que puede ir acompañada o no con fiebre. La fiebre no es una constante. Y eso es importante porque hay muchas personas que se despreocupan porque no le aparece fiebre y piensan que ya eso no es nada de importancia. Y pueden aparecer con fiebre o sin fiebre. Y puede partir de ser autolimitada, es decir, de ser una diarrea que dure unas 48 horas,
a una diarrea que pueda perdurar más allá de las 48 horas. Cuando una diarrea excede 3 días de manera consecutiva, y eso es importante porque culturalmente nosotros hemos normalizado mucho la diarrea. Y hay mucha gente que le da una diarrea y dice, eso fue que me cayó algo malo. Se autodiagnostica. Y solamente va al servicio de salud cuando está muy grave. ¿Y por qué? Porque en el camino fulana le recetó algo, le dijo que se tomara algo, le hizo un té de cualquier cosa y se lo tomó. Y llega al servicio de salud cuando ya probablemente está en complicación. Hay infecciones causadas por bacterias como el Escherichia coli que pueden causar hemorragias y que pueden causar daño renal, o sea, daño en el riñón. Y eso es importante que lo sepamos porque se asocia con comidas contaminadas, específicamente aquellas que son carnes rojas, que se asocian más con infecciones causadas por la Escherichia coli. Ahora, desde el punto de vista de bacterias específicas, como por ejemplo pasa con la leptospirosis inicialmente se puede parecer a muchas cosas. Y es por esa razón que mucha gente no acude a los servicios de salud. Se parece como si fuera un cuadro febril causado por un virus. Normalmente se asocia o se parece mucho a la influenza. Empieza con mucho malestar general, mucho dolor en el cuerpo y una fiebre consistente. O sea, siempre va a tener fiebre. Y, como lo acabo de mencionar, pues una persona que no necesariamente acude al servicio de salud puede decir, bueno, me dio dengue, bueno, me dio influenza, bueno, me dio cualquier cosa y tengo fiebre y por esa razón. Inclusive, uno de los diagnósticos diferenciados de la leptospirosis, además del dengue, es la malaria. O sea, se parecen mucho en las primeras etapas iniciales y se puede inclusive hasta confundir. Muchos médicos se confunden muchas veces cuando están tratando de diferenciar la malaria de la leptospirosis porque se parecen mucho al inicio. Ahora, la leptospirosis evoluciona hacia una complicación renal y también hepática. Por esa razón, mucha gente empieza a tener un incremento en la bilirrubina y por eso se ponen como si fueran amarillos. Y de hecho, en algunos países donde existe también la fiebre amarilla, en nuestro país no existe, se incluye la leptospirosis como parte del diagnóstico diferenciado de la fiebre amarilla porque se parece mucho, además de que produce manifestaciones hemorrágicas. Y por esa razón es un poquito más específica que aquellas que son causadas por manifestaciones gastrointestinales. Entonces vamos llevando el tema al punto de que esa agua contaminada que puede entrar a través del sistema digestivo, ¿no? Sí. Que puede entrar también a través de piel y mucosa, puede darnos una serie de manifestaciones clínicas. Sí, así es. La mayoría de ellas, como dices tú, de tipo gastrointestinal. ¿Qué recomendaciones para la población en términos de qué hacer y qué no hacer? Ese paciente que está haciendo esas manifestaciones de vómito, diarrea, fiebre o diarrea, ¿qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? Lo primero la importancia de las sales de rehidratación oral. Exactamente, eso es muy importante. Lo primero y lo más importante, en toda persona, inclusive en estos días de Navidad que la gente come mucho, es la hidratación. Eso es fundamental. La hidratación es clave. ¿Y que nosotros tenemos disponible? Pueden ser sales de rehidratación oral que son baratísimas y se consiguen y que se pueden conseguir en cualquier lugar. Sin problema. E inclusive también existen ya otras que son que están hechas ya, que la venden también, que pueden ser soluciones inclusive hasta con sabor, que pueden ayudar a reconstruir, porque cuando tenemos diarrea lo que estamos eliminando es líquido. ¿Ven? Inclusive con el cólera, que es una enfermedad también transmitida por el agua, el primer manejo que se le debe de dar a una persona es una buena rehidratación. Las sales de rehidratación oral vienen en sobres y esos sobres se pueden preparar en 1 litro de agua. Usted coge, si tiene 1 litro de Coca-Cola o de cualquier cosa en la casa,
lo puede utilizar y vaciarlo directamente en el agua. Ya usted tiene toda la sal de rehidratación oral que usted necesita para tomar durante un día. Y eso se lo va tomando de poquito, dependiendo de cómo esté y de qué tan deshidratado esté, porque inclusive la persona lo va a ir demandando. En los niños es un poco más difícil poder identificar qué tan deshidratado o no deshidratado está, pero lo recomendable es que las sales de rehidratación oral, por ejemplo en los niños, que no necesariamente pueden decir que tienen sed o no tienen sed, es que se vayan distribuyendo cada 3 a 6 horas, que se le vaya dando un cuarto de litro, por ejemplo, por la comida, por cada cosa que esté haciendo, dependiendo de, sí, para evitar que se deshidrate. Entonces, en resumen, recapitulando, no dar nada para frenar la diarrea, eso es número 1. La diarrea no se frena. Número 2, hidratarse adecuadamente con las sales de rehidratación oral que ya vienen para prepararse, sí, o ya preparadas. Así es. Monitorear la sed y la calidad de la orina, que le van a decir si usted está hidratado o no. Sí. No diagnosticarse usted. Ir al médico no cuando la situación ya sea irreversible, sino pasó ese episodio, claro, la cosa no se ha contrado, vaya tempranamente después, usted tiene al centro de salud. Robert, nos queda un minuto final, minuto y medio. Un mensaje a la población, independientemente de la época del año, de si es comenzando el año o terminando el año. Sí. Sí, nuestra relación con la alimentación es muy importante y eso conlleva manejar bien el agua que nosotros utilizamos. Yo creo que lo más importante es que seamos más conscientes con el agua que nosotros utilizamos en nuestra casa, que nos relacionemos con la cadena de cómo viene esa agua desde fuera hacia nuestro consumo y que obviamente manejemos el lavado de manos de manera colateral con cómo nosotros preparamos los alimentos. Lavar bien los alimentos con agua potable no es caro. Podemos utilizar cloro para poder clorinar el agua y hacerla también potable si no la tenemos directamente en la llave o si sospechamos que tal vez el agua esté contaminada. Podemos saber inclusive si está contaminada por el cambio del olor y del color del agua. Con eso nosotros podemos más o menos pensar si tal vez el agua que nos está llegando a la casa está contaminada y podemos tomar conducta. También, obviamente, manejar las manifestaciones clínicas que puedan estar asociadas por una contaminación del agua siempre van a ser gastrointestinales inicialmente. Y por ende, si nosotros tomamos la conducta, como tú mencionabas, previamente, de manera rápida y oportuna, podemos salvar muchas vidas, principalmente en los niños, que son los que más sufren. Excelente. Pues nada, crea la comunidad, necesitamos que cree conciencia. Creo que ha sido un buen programa de orientación, como dice el nombre de nuestro programa, Vida y Salud en Comunidad. Así es. Y es clave y fundamental que las personas, la comunidad entiendan que la salud hay que preservarla, porque es única e irrepetible. Así es. Robert, así es. Agradecido. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Un saludo a Angie a la distancia y nos vemos en el próximo programa. Este programa llega a ustedes gracias a Esta semana tendremos la visita del doctor Robert Paulino Ramírez, médico virólogo, experto en microbiología, investigador, conversando sobre la microbiología, las enfermedades y sobre todo las enfermedades transmitidas por el agua. Pero durante el 2024 tuvo una alta incidencia de casos de leptospirosis. La leptospirosis es causada por una bacteria. Esa bacteria se asocia con ratones, pero los ratones también orinan en el agua. Lunes, 8 de la noche, por Televida, el canal de la familia. Te esperamos.